Para nosotros, para el MST, hoy es muy importante estar largando esta campaña que denominamos Chau Roca, junto a un montón de compañeros pertenecientes a otras organizaciones, compañeros independientes, porque justamente es una campaña de la cual no queremos apropiarnos, que la impulsamos, que está apadrinada por Osvaldo Bayer, porque creemos que esto de desmonumentar a Roca tiene un contenido no solo con lo histórico, no solo con lo pasado, sino está vinculado con la actualidad. Por eso algunos decimos desmonumentar a Rocas y combatir también a sus herederos, dado que Roca fue uno de los principales dirigentes de este país, que insertó a Argentina, digamos, en el mundo capitalista como un país semicolonial. Entonces nosotros por eso creemos que tiene una vinculación también con el presente y con el futuro y con las tareas pendientes. Por nuestra parte, nada más, pedirle disculpas, sobre todo a los que vinieron más temprano por la demora, y avisarles que no se preocupen, que al final, después que intervengan los compañeros que están en la mesa, va a haber algo para picar en el buffet, y también después un espectáculo a cargo de los compañeros de la organización Mapuche. Por mi parte nada más, ahora los va a saludar Alejandra, la compañera Alejandra, que es miembro de la Comisión Permanente Chau Roca, con la cual estamos lanzando esta campaña hoy en la ciudad. Muchas gracias. Buenas noches. El quiebre con el orden colonial español había desatado una fase de disgregación e incertidumbre, principalmente para los comerciantes que se habían enriquecido con el comercio realista. El proceso de formación del Estado argentino y su inserción en el mercado mundial demandó el restablecimiento del orden. Para ello se plantearon dos objetivos: la eliminación de indios y montoneras de los territorios potencialmente explotables y la extracción de capitales extranjeros e inmigrantes. El Estado es una instancia máxima de poder político que garantiza el predominio de una clase dominante sobre otras. Argentina se construyó como tal, creando una fuerza militar regular para ahogar levantamientos internos, estableciendo alianzas con las provincias y grupos de poder, quienes colaboraron con el exterminio indígena, y creando y difundiendo símbolos que reforzarían el sentimiento nacional. La expansión de la frontera respondió a intereses políticos y económicos. La campaña del desierto y luego el avance hacia el norte sistematizaron la matanza indígena, de la cual Julio Argentino Roca fue autor y responsable. El genocidio efectuado tuvo un trasfondo racista y de clase. Los monumentos, las calles con su nombre, los billetes con su imagen, responden a la intención estatal de generar simbolismos que sustenten una identidad nacional, ponderar a unos y olvidar a otros, silenciar procesos históricos aberrantes. Hoy lanzamos en Rosario la campaña Chau Roca con el objetivo de promover debates públicos sobre temáticas fundamentales de nuestra historia oficial y nuestro presente también, porque el mismo es producto del devenir histórico y porque muchos de los hechos pasados son permanencias en nuestros días. Tomando las palabras del propio Bayer, cómo tener monumentos dedicados a quien no solo había realizado una campaña para eliminar a los habitantes originarios de nuestras pampas y quedarse con esas tierras, sino que además fue quien implantó la feroz ley de residencia contra obreros extranjeros que luchaban contra la explotación capitalista y creó las primeras leyes represivas contra los trabajadores. La historia tiene que estar dirigida por la ética, si no, no hay futuro para la humanidad. Desmonumentar el país de Roca, símbolo del genocidio, represión y racismo, es parte de ese desafío. Bueno, ahora sí vamos a empezar con los panelistas. Me toca presentar a un viejo amigo, no viejo amigo, sino amigo de muchísimos años, unas cuantas décadas, sacábamos cuenta el otro día, que nos pidió que lo presentemos simplemente como periodista y escritor de muchos libros, 50 y pico si no me equivoco, y decir que sigue recorriendo con su última obra los caminos del grano, la provincia y el país. Naturalmente
estoy refiriendo al compañero Carlos del Frade, y esto lo agrego yo por mi cuenta y orden, que además es diputado provincial electo por la voluntad de 60.426 santafesinos. ¿Cómo les va? Buenas noches. La verdad que es un gustazo estar acá. Muchas gracias a la gente del MST por tenernos en cuenta. La verdad que es una alegría. Para nosotros fue un privilegio compartir la campaña, estos recorridos que hemos hecho. Ahora se va a cumplir un año de que nos aplicaran la dictadura y el decreto de la dictadura para dejarnos afuera. Así que sobre esas cuestiones vamos a seguir charlando. Pero me quiero sumar a esto de Chau Roca con lo que nosotros venimos haciendo en distintos lugares de las provincias y del país. Especialmente porque este año la ciudad de Rosario oficialmente levantó como bandera los 200 años de la creación de la bandera. Y está muy bien que así sea. El 27 de febrero de 2012 se cumplieron 200 años de la invención de la bandera como símbolo de esperanza para 1.500 desesperados que seguían a Manuel Belgrano. No se dijo de esta manera, tampoco se habló de las banderas por las cuales Belgrano terminó condenado a morir en la miseria y en silencio, porque fue una condena política por la cual Belgrano muere así, por haber luchado toda su vida, por haber peleado por la igualdad, la democratización de la tierra, el respeto por los pueblos originarios, la jerarquización de la mujer, una economía basada en el desarrollo del mercado interno para satisfacer las necesidades internas y recién después relacionarse con el extranjero, porque si no el extranjero te impone cómo debe estar modelado el mercado interno, que es exactamente lo que vivimos hoy, con este modelo extractivista de explotación irracional de los recursos naturales y extranjerización de la riqueza, con distintas máscaras, la careta del socialismo desbocado en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, lo que significa la extracción irracional de las maderas en Misiones y en Formosa, la depredación ictícola en la Patagonia, la minería a cielo abierto en provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca, son distintas caretas de un mismo modelo. Extranjerización de la riqueza a través de la explotación irracional de los recursos naturales. Un plan impuesto por el 80% de las principales 200 empresas en Argentina que son extranjeras. Un modelo de desarrollo económico que es hecho a imagen y semejanza de los intereses extranjeros. Exactamente lo inverso que pretendía un tipo como Belgrano. Por eso no se habla de esa otra bandera que hizo que Belgrano muriese condenado a la miseria y a la soledad. El 20 de junio de 1820 no fue, como se dijo incluso en la transmisión oficial, el Día de la Bandera, sino que fue el día de la muerte en pobreza, condenado políticamente a morir en pobreza, del tipo que había levantado durante todas sus vidas estas otras banderas que son tan o más importantes que la bandera celeste y blanca. Eso es muy interesante decirlo, porque cuando nosotros vamos y presentamos el libro en las escuelas, en las bibliotecas populares, en distintos lugares, lo presentamos y lo que primero llama la atención es cómo está Belgrano. Belgrano está acá, cabeza abajo. Y Belgrano está acá, cabeza abajo, porque es exactamente la inversión del valor que le dan a los distintos proyectos políticos económicos que están sintetizados en los dibujitos de los billetes que andan circulando con nosotros en el siglo XXI. El siglo XIX anda en el siglo XXI en los billetes y en las monedas que llevamos puestas en el bolsillo. A veces los llevamos casi como la melancolía de la pelucita en el bolsillo, pero lo cierto es que esta imagen de Belgrano es la imagen del precio que le dan los sectores dominantes a Belgrano. Dime cuánto vale el dibujito que está en el billete y te diré lo que las clases dominantes quieren hacernos creer que valen esos tipos. Dime lo que valen los dibujitos que están en los billetes y en las monedas y te diré lo que las clases dominantes quieren hacerte creer que valen los proyectos que representan esos dibujitos. Belgrano vale 10 mangos. 10 mangos.
y el mayor poder económico en la vida cotidiana de los argentinos, que cotidianamente avanza con nosotros, es el billete de 100 pesos. El billete que lo tiene como imagen a Julio Argentino Roca, el Videla del siglo XIX. Terrorismo de Estado, bancado, se ve claramente en el anverso del billete, el cruce del río Limay, que en las coincidencias de la historia, a la historia le gusta mucho jugar a las coincidencias, ese cruce del río Limay es el 24 de marzo de 1879. Cruce del río Limay y la consigna que se lee, conquista del desierto. Nosotros lo que le decimos a los pibes, a las pibas, en los distintos lugares que hubo, en donde nosotros vamos a hacer las presentaciones de este libro, es que en realidad no hubo conquista del desierto, sino que hubo construcción del desierto. Se construye el desierto. Carlos Martínez Arazola, en su excelente libro Nuestros paisanos los indios, dice con exactitud: el Estado mata con Roca a la cabeza 12.370 personas. Esa matanza de 12.370 personas es terrorismo de Estado, no conquista del desierto, sino construcción del desierto para hacer de las tierras la garantía de mayor deuda externa, con la casa financiera del siglo XIX, el imperialismo inglés, y la casa que es la Barimbrada. Nosotros decimos, el Videla del siglo XIX vale 10 veces más que Belgrano. ¿Por qué? Porque Belgrano merece ser valorado de esa manera para seguir tratándolo simplemente como el creador de la bandera y nada más. Pero hay algo más sobre lo cual Rosario merecería reflexionar. Esta semana se hizo una jornada de reflexión sobre el pensamiento belgraniano, pero por supuesto se pensó, por ejemplo, en las dimensiones de la bandera original, si era celeste, azul, blanca, pero en ningún momento se habló sobre las consignas políticas levantadas por Belgrano. Jornadas belgranianas en donde se pensó en estas cuestiones que hacen a los detalles y no a la cuestión política. La historia siempre habla del presente. La historia es subversiva cuando contrasta los sueños colectivos inconclusos con la realidad colectiva presente, concreta y material de estos momentos. Entonces allí uno empieza a imaginar otras cosas. Roca vale 100 mangos y es la mayor expresión del poder económico en la vida cotidiana de nosotros, porque Roca se hace presidente de los argentinos por primera vez en 1880, porque es la expresión de las oligarquías dominantes de las provincias. Roca viene de Tucumán, y la oligarquía tucumana es la que primero felicita a Belgrano por aquella batalla extraordinaria del 24 de septiembre de 1812, que es la batalla de Tucumán, en donde Belgrano se muestra como el gran político de masas que fue, definición que nunca van a escuchar de Belgrano, que multiplica a los 200 desesperados que lo seguían en 5.000 y da batalla en Tucumán y se gana esa porción de territorio, porque si no, no tendríamos la Argentina que hoy tenemos. Lo cierto es que ese gran político de masas es traicionado por la oligarquía, porque junto a Martín Miguel de Güemes le dicen a los pueblos originarios que lo siguen que ellos son ciudadanos con las mismas garantías que cualquiera. Son libres, dejan de ser esclavos de los grandes terratenientes y por lo tanto van a ser tratados como dice el reglamento de los 30 pueblos originarios de Misiones que redacta Belgrano. Una constitución social absolutamente desconocida para todos los argentinos. En donde dice en el artículo 1, se le dará a cada familia la cantidad de tierras y de herramientas que necesite garantizado por el Estado, sin importar el origen de la familia. Ni el color, ni la raza, ni la religión. Fantástico documento absolutamente ocultado y ninguneado a las mayorías argentinas. Belgrano lo lleva adelante en cada tierra y eso lo convierte en político de masas. Es político de masas porque las masas lo siguen, porque Belgrano le da igualdad, le garantiza la igualdad. Y ahí van los 5.000 originarios y los gauchos del norte argentino para sangrar en Tucumán, para sangrar en Salta y generar la Argentina que hoy tenemos. Cuando Belgrano logra eso, genera el odio eterno de las clases dominantes del noroeste argentino. El odio de las clases dominantes de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero. ¿Qué genera eso? Que Belgrano y Güemes terminen traicionados. Güemes asesinado por la oligarquía salteña en junio de 1821,
los pueblos originarios traicionados, Belgrano muerto en la pobreza y después la expresión de esa oligarquía dominante en el país que había desarrollado el primer modelo extractivo que fue la caña de azúcar, hace que Julio Argentino Roca sea la expresión política de las oligarquías dominantes de las provincias en relaciones con la burguesía portuaria que está en Buenos Aires. Por eso Roca es el billete con el mayor poder económico en la vida cotidiana de nosotros, porque representa al poder de las oligarquías dominantes de las provincias en relaciones con la burguesía de Buenos Aires, en relaciones carnales con los imperios dominantes de la época. Siglo XIX Gran Bretaña, siglo XX Estados Unidos. Roca está hoy, entre otras cosas, valiendo 100 pesos y Belgrano solamente 10, porque Roca sigue expresando hoy al poder económico, político, cultural que sigue pisoteando las banderas desconocidas de la liberación por las cuales sangraron los pueblos originarios y los pueblos que realmente pelearon por lograr la independencia de la Argentina. Por eso sacar el monumento de Roca para nosotros es algo que apunta directamente al corazón del sistema, porque el corazón del sistema sigue siendo modelo de extranjerización de riquezas, explotación irracional de recursos naturales y explotación de las clases populares más subalternas en la Argentina. El 80% de las chicas y de los chicos de los pueblos originarios no llegan a la escuela secundaria. Casi el 60% no terminan las primarias. Y eso se profundiza justamente en esas provincias en donde Belgrano generó el sueño colectivo de la igualdad, que es el sueño que hace que el himno todavía nos prometa vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Por eso, más que nunca, aquí en Rosario, no solamente tenemos que ir a sacar el monumento de Roca, tenemos que ir a sacar todas aquellas imposiciones que desde Buenos Aires hasta hoy nos hacen creer que el relato del presente y del pasado viene de Buenos Aires. El centro cultural más importante de esta ciudad sigue teniendo el nombre de la principal expresión de la dominación oligárquica en la Argentina en relaciones carnales con el imperio. El primer gerente de las mineras inglesas, Bernardino Rivadavia, disculpen la mala palabra, que para colmo de males sigue siendo la expresión que puso la dictadura militar aquí en la Argentina y sigue estando vigente porque se le sigue respetando ese nombre al centro cultural de parte de todas las autoridades democráticas y de todos los partidos políticos democráticos que han tenido representación parlamentaria en el Consejo Municipal de Rosario. Es vergonzoso que el centro cultural se siga llamando como se llama. Rivadavia es la expresión además de la primera legislación antiobrera, cuando declara que solamente los peones serán libres si tienen propiedad. Si no tienen propiedad, no tienen que ser considerados ciudadanos. En la famosa papeleta del Conchavo de 1815, que después se hace en la Constitución de 1826. Es el tipo que expresa la dominación de clase y la dominación extranjera. Tenemos calles en Rosario que nos recorren de norte a sur con una vileza extraordinaria. Rosario fue incendiada en 1819 porque nosotros éramos profundamente artiguistas. Acá nosotros declaramos la independencia un año antes que el 9 de julio. Y el que incendió Rosario, Balcarce, tiene una de las calles más importantes de la ciudad. Nosotros los incendiados le rendimos culto al incendiador. Una clara demostración de lo que significa vivir con la cabeza formateada desde Buenos Aires. Y eso ocurrió no solamente en el siglo XIX, sino que pasa hoy, en el siglo XXI, en donde a veces discutimos mucho más lo que pasa a 300 kilómetros que lo que pasa aquí con el poder dominante en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Por eso cuestionar a Roca es cuestionar hoy los símbolos de cómo nosotros nos movemos políticamente, a favor de las mayorías o haciendo muchas veces de hinchada, sin saberlo, de las clases dominantes que siempre nos hacen mirar a lo que pasa a 300 kilómetros afuera. Por eso estamos acá, no solamente para decirle chau a Roca, sino para decirle fundamentalmente que hay que darle un futuro a nuestros pibes y, entre otras cosas, hacerles creer que forman parte de un proyecto colectivo que viene desde hace años. Ese proyecto colectivo del cual formaron parte las mayorías rosarinas, las mayorías santafesinas. Eso también tenemos que descubrir. Allí está la esperanza.
Por eso Chau Roca, bienvenido al futuro, como hijo directo de los sueños colectivos inconclusos que están en el fondo de la historia. Muchísimas gracias y disculpen la lata. Bueno, quien nos va a hablar ahora es Lonco Amanda Colihueque, de la organización Mapuche Territorio Norte. Mari kapu lamien, mari kapu peñi, mari kapu buenoy, kakompuche. Inchay Amanda Solihueque, Solís Colihueque, Pingay, Inchay Mapuche Lati, Tungun Nahuepam, Loche Colihueque, Guariesquel. Fallando Inche Lonco, Chaguin Eliufu, Inche Yen Newen Liufu, Camawen, Compañeni Raquisuan, Compañeni Cufiqueche, Hortensia Colihueque, Michacuyen Nahuepam, Juan Contreras Colihueque, José Jufre Solís, Nihuecu Futache, Vicente Contreras Colihueque, Cañique Figueche, Toqui Nahuepan, Fey Lacón, Junín de los Andes, Wincasi Pantu, 1879, Tufachi Cuifiqueche, Purapuran, Nirraquisuan. ¿Feley? ¿Feley o no? Bueno, les acabo de hablar en mi lengua madre, el mapuzungún. Les dije que, bueno, ante todo los saludé a todos. Hola a los hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, a toda la gente. Les dije que mi nombre es Amanda Solís Colihueque, que provengo de, que mi linaje es de linaje Nahuepán, que provengo de la familia Colihueque, que vengo de la ciudad de Esquel, que en estos momentos soy la lonco del Chaguín Eliufu, es decir, el encuentro cerca del río, de aquí de la ciudad de Rosario, que nuestro Nehuen y nuestra fuerza, digamos, radica en la fuerza del río, de las aguas, digamos, de la lluvia y los humedales de Santa Fe, que estoy acompañada por todos mis ancestros, mis abuelos, y hice mucho hincapié, digamos, en quien fuera mi más antiguo ancestro, el Toqui Nahuepán, que fuera fusilado en el fortín de Junín de los Andes en el año 1879, por no, una palabra muy especial para nosotros, Puram, que es no dejarse vencer por el otro, no entregar sus cosas, no entregar su gente. O sea, a mi ancestro lo mataron por no decir dónde estaba su gente. Y bueno, son ellos quienes me brindan la fuerza y la valentía cada día para seguir adelante. Al impulsar, como siempre hacemos con mis hermanos y hermanas, la remoción de los monumentos, billetes, calles y plazas que portan el nombre y la imagen de Roca, frecuentemente nos encontramos con dos tipos de argumentaciones adversas. La primera tiende a dignificar al general Roca en un discurso que lleva incluso a justificar posturas iluministas. Esta posición suele venir sostenida de una minoría trasnochada e individuos aislados, a los cuales directamente ni siquiera nos molestamos ya en discutirles. Pero existe una contraargumentación con la cual nos topamos frecuentemente, que es mucho más peligrosa. Se trata de un pensamiento, entre comillas, humanista, cuyos adherentes nos cuestionan por qué al día de hoy continuamos pensando en un pasado no superado. Estos tipos de pensamientos y su habitual compañero, el desinterés histórico, son los dos ejes fundamentales que en esta campaña debemos preocuparnos por enfrentar. Personalmente siento que no puedo aportar mucho respecto al tema Roca con datos históricos, al estar compartiendo estas mesas con personas de la talla que me acompañan. Pero sí me siento autorizada para demostrarles cómo al enfrentar el ícono Roca estamos hablando de una realidad que al día de hoy nos atraviesa.
Desde ese punto de vista, les puedo decir que la campaña del desierto es una gigantesca doble mentira. Primero, porque no era ni es un desierto, y en segundo lugar, nunca terminó. Esta maldita campaña del desierto no termina aún. Al afrontar el tema Monumentos a Roca, estamos en realidad atacando un ícono de un proceso histórico que afecta a todos mis hermanos y a mí misma en consecuencias directas. La campaña está tan viva como lo están los billetes, los monumentos y las calles Roca. Al hablar de la campaña del desierto, estamos hablando claramente de un intento de genocidio. En el Congreso se hablaba de exterminar a los indios salvajes y bárbaros de Pampa y Patagonia. Desde el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, década del 1820, se hablaba de exterminio. Elsa decía, primero exterminaremos a los nómades y luego a los sedentarios. Los métodos utilizados en la campaña concuerdan con la definición de genocidio. Ataques a tolderías con mujeres y niños solos en momentos en que los hombres adultos estaban en otras partidas. Un campo de detención en Balcheta, línea sur de la actual provincia del Río Negro, con alambres de púa de 3 metros de alto para encerrar a gente que acababa muriendo de hambre por no tener alimento. Traslados por la fuerza de los prisioneros caminando hasta el puerto de Carmen de Patagones, en donde los embarcaban a la isla Martín García. Estos traslados podían ser de hasta de 1000 kilómetros y exterminaron a miles de personas, ya que se mataban a los que no caminaban. En Martín García, a su vez, había un segundo campo de detención, donde tuvieron que habilitar 2 cementerios especiales en 1879. Traslados forzosos de familias a otros sitios dentro del territorio, más específicamente a los ingenios azucareros, realizados desde la campaña de la Policía de Fronteras. Separación de las familias y cambio de nombres y apellidos bajo el término cristianización, lo que provocó que no se pudieran reconstruir muchas de nuestras historias familiares. La cifra de muertos varía. Según las cifras oficiales, el número de habitantes de nuestra tierra era de 29.000 personas. La visión de mi pueblo es que éramos 150.000, siendo 60.000 solamente los de la Confederación Sayhueque. Según se estima, con la conquista murieron aproximadamente 90.000 hermanos. 20.000 a 35.000 de ellos en la campaña de 1879 y 55.000 en la del 1881. Al resto o se lo redujo en reservas o se lo separó de sus familias y culturas. Si sumamos la pacificación de la Araucanía del lado Buluche, es decir, del otro lado de la cordillera, la cantidad de hermanos muertos ascendería a 100.000 indígenas. A continuación, Nico Yantufe, es decir, el locutor de nuestra organización, les va a leer parte de la Ley Nacional número 947, que diera origen a esta masacre. Quiero destacar que no llegábamos aún a la ley número 1000 y ya se perfilaba un país genocida. Mari Capupeñi, Capulamien, Mari Compuché, Inche y Franco Piñén. Los saludo a todos, a mis hermanos, mis hermanas. Soy Franco. A continuación le voy a leer un resumen de la ley número 947. Ley sobre la línea de fronteras en la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, Departamento de Guerra y Marina. Por cuanto el Congreso ha sancionado la siguiente ley. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo primero. Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 1.600.000 pesos fuertes
en la ejecución de la ley de 13 de agosto de 1867, que disponiendo el establecimiento de la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, previo sometimiento por desalojo de los indios bárbaros de la Pampa desde el río Quinto y el Diamante hasta los dos ríos antes mencionados. Artículo 2. Este gasto se imputará al producido de las tierras públicas nacionales que se conquiste en los límites determinados por esta ley, pudiendo el Poder Ejecutivo, en caso necesario, disponer subsidiariamente de las rentas generales en calidad de anticipo. Artículo 5. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para levantar sobre la base de las tierras a que se refieren los artículos anteriores una suscripción pública por el importe de la cantidad expresada en el artículo 1, la cual será destinada a los gastos que demande la ejecución de esta ley. Artículo 6. La suscripción se hará por medio de 4.000 títulos de a 400 pesos fuertes emitidos nominalmente o al portador, a opción de los suscriptores y pagadores por cuotas de 100 pesos fuertes, uno cada 3 meses. Artículo 7. Los capitales suscriptos devengarán 6% de renta anual que se abonarán por semestre y se amortizarán por medio de adjudicaciones en propiedad de lotes de terrenos en el modo y forma que esta ley prescriba. Artículo 19. El Poder Ejecutivo reservará en las partes que considere más conveniente los terrenos necesarios para la creación de nuevos pueblos y para el establecimiento de los indios que se sometan. Artículo 20. Queda facultado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de esta ley. Artículo 21. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires a 4 de octubre de 1878, Mariano Agosta, Félix Frías, Carlos Sarama, José Ledesma. Ministro de Guerra y Marina, Buenos Aires, octubre 4 de 1878, por tanto, cúmplase, comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional. Avellaneda, Julio Argentino Roca. Bueno, pero eso, digamos, eso fue el comienzo nada más. Después vendría lo que sería el informe de la comisión científica que acompañó el ejército argentino. También hicimos un pequeño extracto. Esto es un libro que consta de 328 páginas, son 2 tomos. Bien, el informe oficial de la comisión científica que acompañó al ejército argentino es considerablemente específico respecto a los resultados de la guerra. Dice: el año 1879 tendrá en los anales de la República Argentina una importancia mucho más considerable que la que le han atribuido los contemporáneos. Ha visto realizarse un acontecimiento cuyas consecuencias sobre la historia nacional obligan más la gratitud de las generaciones venideras que la de la presente, y cuyo alcance, desconocido hoy por transitorias cuestiones de personas y de partido, necesita, para revelarse en toda su magnitud, la imparcial perspectiva del porvenir. Ese acontecimiento es la supresión de los indios ladrones que ocupaban el sur de nuestro territorio y asolaban sus distritos fronterizos. Es la campaña llevada a cabo con acierto y energía que ha dado por resultado la ocupación de la línea del Río Negro y del Neuquén. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas, ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Es evidente que en una gran parte de las llanuras recién abiertas al trabajo humano, la naturaleza no lo ha hecho todo, y que el arte y la ciencia deben intervenir en su cultivo, como han tenido parte en su conquista. Pero se debe considerar, por una parte, que los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos elementos de riqueza y de progreso no están fuera de proporción con las aspiraciones de una raza joven y emprendedora. Por otra parte,
que la superioridad intelectual, la actividad y la ilustración que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios se han quitado estas a la raza estéril que las ocupaba. Les comento, aparte, que los que quieran estos documentos impresos en forma mucho más extensa, se están distribuyendo las copias junto con los volantes de la campaña. Se acepta formalmente la finalización de esta campaña como el momento en que Valentín Sayhueque firma el pacto de rendición. Bien, yo quiero demostrarles cómo el accionar de Roca es el mayor exponente de un pensamiento y un accionar que aún no termina. Esta campaña signó los comienzos de la expulsión de nuestros territorios, de las grandes masacres, la reclusión en mínimos terrenos y la culturización. Ellos deseaban la tierra, pero no como nosotros, para formar parte de ella, sino para explotarla. Como consecuencia de esta visión, arrasaron con todos, nosotros incluidos, y bañaron con sangre toda la Patagonia. Habiéndoles brindado un panorama que parte desde la campaña del desierto, voy a contarles aspectos de mi historia personal y de mi familia. Mi intención no es narrar esto como un anecdotario o un recurso dramático. Considero que se habla mucho, se analiza y teoriza en torno a la culturización, sin tomar dimensión de hasta dónde se llegó. Lo que pretendo, si ustedes me lo permiten, es darle a conocer un caso concreto, directamente afectado por esto, para que puedan palpar todos cómo esta historia actual es una realidad que duele en mí y en todos mis hermanos. Cuando nuestro lonco Valentín Sayhueque se rinde y viaja a Buenos Aires a firmar el Tratado de No Agresión, su toqui, es decir, su general, el toqui Nahuepán, mi ancestro, siguió resistiendo y es apresado y fusilado luego de torturas al no develar dónde estaba ubicada su comunidad. Mi linaje, el Nahuepán, es un linaje que se asentaba a ambos lados de la cordillera, y de él, de mi ancestro el toqui Nahuepán, proviene mi sangre, y siento orgullo cada día. Desde su valentía siento que me habla y me aconseja. En realidad, buena parte de su comunidad pasó para el otro lado de la cordillera y el resto se refugia en el Cerro Esquel, hoy denominado Cerro Nahuepán, hasta que, firmado el Tratado de Valentín Sayhueque, su ubicación queda develada. Es allí, con los Nahuepán de Esquel, donde Valentín, junto con 300 familias, se refugia en espera del cumplimiento de una promesa de tierras que nunca llegó a ver. Hacia 1907, desde Tonuco, 2 hermanas son traídas para servicio doméstico: Sashi Nahuepán y Miyacuyen Nahuepán. La primera, de 5 años de edad, muere en el cruce, en el viaje de la cordillera. Su hermanita de 7 años, mi abuela, sobrevive y entra como criada para la familia Alarcón de la ciudad de Puyén. Ella, Miyacuyen Nahuepán, cuyo nombre significa luna de plata, tigre puma, es bautizada, cristianizada, como le decían en aquel entonces, con el nombre de María Rita Alarcón. Ya grande, se casa con un peñirranculche, José Jufré Solís, que se había dedicado a arriero, y se asientan ambos en el cerro, junto con la comunidad Nahuepán, y este es mi linaje paterno. Mientras tanto, en el año 1920 y en la región de Río Pico, el señor Antonio Contreras, comerciante de carnes de la que la reserva producía, compró por 2 damajuanas de Ginebra, 2 ovejas y una potranca a quien luego sería mi otra abuela, Hortensia Colihueque. Se emparejó con ella y en 1928 la llevó a vivir a Esquel, a un predio
comprado por él, de unas 4 hectáreas aproximadamente, lindando al cruce del arroyo Esquel y la avenida 25 de Mayo. Para el año 1935, la comunidad Nahuepam, que estaba alojada en el cerro, fue desalojada por la fuerza de la parte superior de este cerro y se establece en el valle inferior. Posteriormente, hacia 1955, para desalojar totalmente la comunidad, el cerro es incendiado. Es en este incidente que nuestro querido Osvaldo, quien entonces era un joven docente, sale en nuestra defensa, lo que le cuesta ser declarado persona no grata en Esquel. No sé si al día de hoy eso cambió, pero hasta hace unos años atrás seguía siendo así. Es en ese entonces que mi abuelo dona sus 4 hectáreas a la comunidad Nahuepam y se crea allí un sistema de huertas, integrándose así el tronco de los colihueques, es decir, Hortensia y sus 2 hermanos, a esa comunidad. Antonio y Hortensia tuvieron 11 hijos, que terminan con los años desparramados por todo el país. Entre ellos mi madre, Calista Contreras Colihueque, quien se casa con mi padre Jorge, descendiente de, bueno, ya comenté antes, de Millacoyán Nahuepam y José Jofre Solís. Ellos se asientan primero en Junín de los Andes y comienza un periplo por diversas ciudades de la zona. Fue así que a mis 5 años deciden emigrar al centro de la provincia de Buenos Aires, donde aún mantenía contacto con la comunidad anualmente. Pero es a la edad de 12 años cuando terminamos asentándonos en Rosario y perdiendo el contacto total con mi comunidad. Es en esta guardia donde mis padres deciden afincarse para que yo estudiara, y así, atrás de una falsa idea de integración, de haber estado yo de pequeña participando de ceremonias, me encuentro de golpe estudiando en el Colegio Inmaculada Concepción de María, con el consiguiente quiebre en mí. Este fenómeno, como dije, de falso deseo de integración, es común entre nuestra gente, como si no contar su auténtico origen significara algún tipo de progreso. Conducta que tiene sus raíces en un miedo histórico profundamente arraigado después de la campaña y durante el proceso de establecimiento de las estructuras escolares. Les puedo contar, por ejemplo, que cuando mi abuela me llevaba a la ceremonia, mi pobre madre la retaba y le decía: ya llevaste la nena con los indios. Como afirmo, todo esto es muy actual. Hace poco un peñi en Viedma me dijo textual: mi papá era mapuche, yo no. Ejemplos como esos tengo muchos. De toda mi familia, de todos mis tíos, rescato en particular a Vicente Colihueque, del cual tengo el recuerdo permanente de los cuentos que él me contaba. Cuentos que con el tiempo descubrí eran los epeu, los relatos de nuestra cosmovisión. Él fue quien, ya viviendo yo en Rosario, buscó a toda la familia y la visitó, contactándonos a todos y a cada uno en los distintos lugares donde vivíamos. Y en ese recorrido recae aquí en la ciudad de Rosario para hablarme de la importancia de nuestro origen, mostrándome elementos de su trabajo cultural, dejándome el compromiso y el mensaje de conocer y difundir nuestra cultura, aunque más no sea a través de pequeñas historias. Esa fue la última vez que lo vi. Para finalizar la historia, como una muestra de lo que digo, me gustaría que sepan qué ocurrió con mi abuela Hortensia. Las tierras que pertenecían a mi abuelo y que él donó a la comunidad Nahuepam, en el año 1986, bajo la iniciativa del gobierno municipal, 58 años después del establecimiento de mi familia allí, la comunidad es desplazada del lugar. Los mudan a una serie de casillas 500 metros al sur, solo para que por allí pasara una ruta turística y no se vieran los indios. Los documentos que ahora muestro son un hallazgo reciente que hice en mi familia y que historian ese proceso y la lucha llevada a cabo por mi tío Vicente para que se reconocieran a las familias integrantes
de la comunidad sus derechos. Bien, se los desplazó a un complejo habitacional 500 metros más al norte. Allí, Hortensia, una mujer saludable, acostumbrada a las tareas de huerta, al lavado de ropa en el arroyo, sobrevive tan solo 2 años finalizando sus días. Lo complicado del caso es que, aprovechando que Vicente y sus hermanos se encontraban recorriendo la región, les hicieron firmar a nuestros ancianos por lo tanto, este trato es legal. Y quiero destacar que el precio del predio y el precio del complejo habitacional eran relativamente equivalentes, pero no así su valor. A mí, ¿quién me devuelve las plantas de manzanas, los durazneros, las hierbas que tenía con mi abuela y sobre todo su vida? Quiero recordarles aquí, especialmente, que estoy hablando del año 1986, es decir, tan solo 26 años. Mientras tanto, la comunidad actualmente está reducida a un puñado de ancianas tejenderas y ancianos que trabajan en el curtido de cuero, que viven dispersos en la ciudad y asimilados a la vida de guardia, es decir, la vida urbana. Esta pequeña historia es la de Mitungún, o linaje nahuepán, de Micupalwe, o apellido Colihueque, un linaje rebelde en el cual lo que las armas no pudieron, el comercio y la educación laica, libre y gratuita, sí lograron. Díganme entonces si la campaña del desierto terminó. Díganme si la imagen del genocida Roca, utilizada como emblema, no nos sigue haciendo daño. Es por eso que le pregunto a la gente, así como hay un billete con la cara de Roca y al dorso en la conquista del desierto, ¿les gustaría a ustedes tener un billete de 500 pesos con la cara de Videla y al dorso impreso un falcón verde en pleno operativo? No la vemos como un emblema del pasado, la vemos como un emblema del presente, de una sociedad rural que se originó en esos bonos y de donde vienen gente como los Martínez de Oz. Por eso siempre digo que la campaña del desierto, esa maldita campaña del desierto, no termina y nunca terminó. Esto se debe principalmente a las causas del genocidio, es común a la causa de todos los despojos. Como a nosotros nos gusta decir, primero vinieron por el oro y la plata en un gigantesco genocidio, después vinieron por nuestras tierras con su campaña de pacificación en el desierto. No conforme con eso, avanzaron por lo que pensaban distinto y se llevaron puestos 30.000 piuqués. Luego vinieron con otro genocidio, mediante el hambre, la desocupación y la judicialización de la protesta. Y pronto vendrán por más cuando llegue el momento de la aplicación de la ley antiterrorista. Y en nuestro país ya empezaron los procesamientos, aplicándose la ya sancionada y solapada ley antiterrorista, como en el reciente caso de Corcovado, en Chubut, lugar de asiento de la comunidad Pillamahhuiza. En el mes de marzo de 2009, debido al delito común de Umpenyi, el gobernador envió 100 efectivos de tropas especiales GEOPS, que tomaron la radio local y mantuvieron a la comunidad en estado de sitio, violentando las 20 casas de los mapuches que allí vivían, imponiendo un estado de terror propio de 1976, llegándose a una nómina de 11 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Y actualmente asistimos a la más reciente y terrible y aún presente forma de dominación, la globalización. Es con este modelo económico que en el año 1990 se liquidan las multinacionales, nuestros recursos naturales, la tierra de nuestros ancestros, el ferrocarril, el petróleo, y podríamos seguir por más. Y así fue como en 1996, tras desmantelar los talleres de Cutralcó, este pueblo, en su mayoría compuesto por mapuches y sus descendientes, resignificaron una forma de protesta, una manera de enfrentar el poder que, ya no haciendo distinción entre originario y no originario, nos aplastaba a todos. Desde ese entonces es que llevamos adelante una lucha contra todas estas empresas multinacionales, entre ellas Repsol YPF, las mineras, las forestales. Lucha
donde hemos visto cómo una comunidad ha podido frenar el avance de las topadoras, donde hemos visto también el incendio de campo por uno de nuestros ancianos, mientras Repsol trataba de avanzar sobre los mismos, ya que eran terrenos sagrados. A los hermanos mapuches chilenos tratando de quemar los camiones tanque. Y son ellos justamente, nuestros hermanos guruches, quienes más presos políticos tienen, en este momento llegando a una nómina de 3.000, sometidos a doble juicio, es decir, a un juicio castrense y a un juicio público. La mayoría de estos son adolescentes. Se trata de la más importante de todas las formas de dominación, la de mercado. Actualmente nosotros como organizaciones originarias estamos ante una disyuntiva política y presenciamos cómo se disputan retenciones entre un Estado históricamente dominador y una patria sembradora que mantiene una concepción de la tierra ajena a la nuestra en una contienda que presenciamos y no comprendemos. Actualmente, en esta última avanzada, se están regalando recursos naturales, se están desmantelando en trozos los glaciares y desde la meseta de Somoncura, principal cuenca de agua dulce patagónica, parten hacia Francia por el puerto de Carmen de Patagones 2 containers diarios de agua potable. Les digo a mis hermanos argentinos, se nos están llevando todo, lo que a nosotros nos pertenece por nuestro derecho ancestral y a ustedes por su derecho de patria. Aquí puedo mostrarle un cuadro de las hectáreas mal vendidas y sus compradores. Bajo el Invierta en Argentina se rematan las tierras y los recursos de la Patagonia a personajes como Benetton, Tonke, Turner. Hoy en día hay más de 300.000 kilómetros cuadrados de tierras ancestrales, una superficie más grande que la de Francia. Están en manos de megacapitales extranjeros y argentinos, algunos de los cuales se dicen solidarios, como Manuel Ginóbili, que vemos en partidos a beneficio y fundando centros culturales, o como Marcelo Tinelli, acompañante de campaña de Cristina, que es el que más daño causa con su megaproyecto Ultrafipan 2000, proyecto que implica la inundación del Valle de Corcovado, amenazando nuestra forma de vida y quien paradójicamente crea programas donde si uno baila o canta se les cumple sueños. Pero se piensa que nos vencieron y no estamos vencidos, nunca lo estuvimos. Y hoy estamos aprendiendo a articular con nuestros hermanos no mapuches del campo popular en un nuevo intento de organización de las resistencias. Nosotros mismos, las organizaciones del territorio norte, cuya función es difundir y colaborar con el Parlamento en los conflictos, hemos logrado avanzar fuertemente en la recuperación de nuestro patrimonio cultural. Hemos celebrado por primera vez un Camarucún, se ha bailado por primera vez el Choiquepurrum, se ha jugado por primera vez al palín. Hemos desmontado la bandera argentina del terrible Fortín de Belencué para plantar allí nuestra bandera. Y plantamos en la región el primer Chemamul, el primer Regue, recuperado para uso ceremonial luego de la conquista del desierto. La propia faja que tengo puesta es un Charigüe Saiyueque que fue recuperado de un museo por una comodidad mediante táctica de saqueos y nos fue entregada en custodia. Creo que nuestros íconos se están levantando y hay otros íconos que ya deben caer. Me enorgullezco, hermanos, de mi herencia culihueque, de mi historia y mi cultura, y como dice nuestro dicho, donde coligüe hubo, coligüe crecerán. Amo mi mapu, soy con ella y ella es conmigo. Existimos una por la otra, por eso les digo, hermano, no más estatua de roca, no más calles, no más plazas y billetes, no a la ley antiterrorista, por territorio, justicia y libertad, por la autodeterminación de los pueblos, por cada uno de nosotros que caen, 10 se levantan. Marichihue, Marichihue, Marichihue.
Bueno, ahora vamos a escuchar a Leonidas Ceruti, militante de la causa obrera e historiador. Escribió, entre otros, Historia del 1 de mayo de Rosario. Hola, hola. ¿Se escucha? Y parte de la izquierda colonial, como leí por ahí en un cartel, viniendo para acá, como nos clasifican a lo de la izquierda, algunos sectores. Somos de la izquierda colonial. Bueno, un poco difícil continuar después de las emotivas palabras de la compañera y del armonizado y el detallado relato que nos hizo. Yo primeramente me voy a referir a algo que he denominado maldita esa maldita costumbre de matar, que es algo que las clases dominantes han utilizado en la Argentina, la violencia desde aquella época y antes de Roca, y a lo largo de todos estos años hasta la actualidad, ¿no? Esa maldita costumbre de matar, las clases dominantes la han tenido desde siempre, han tenido una vocación de utilizar la violencia para resolver tanto los conflictos sociales, económicos y políticos. Han recorrido siempre la violencia para perpetuar su dominio, para defender sus intereses. Pero estos también se han encontrado con que las clases oprimidas los han enfrentado para responder a la opresión y para liberarse de las condiciones de explotación en las que vive. Sin ir más lejos, en las efemérides, como decía Carlito, que a veces se producen esas coincidencias, cuando recorremos las efemérides de nuestro país y terminamos de un mes, como el mes de junio, donde aparecen a lo largo de nuestra historia una cantidad importante de fechas que hacen a la historia de nuestro pueblo, y si las recorremos vamos a ver que empiezan con una violencia como fueron las cronológicamente, ¿no? Se dieron en distintas épocas del mes de junio, desde las invasiones inglesas, los bombardeos a Plaza de Mayo, los fusilamientos de León Suárez, los asesinatos de Darío y Maxi, la masacre de Ezeiza, la desaparición de Ingalinela. O sea que todo eso se resume en el mes de junio. Todo eso son violencia de las clases dominantes en la Argentina. Y así, si recorremos distintos momentos de las distintas semanas y meses de nuestro calendario, vamos a encontrar siempre que las clases dominantes han utilizado para resolver, para gobernar y para resolver los problemas y los conflictos sociales, la violencia. Por eso, así brevemente y a modo de telegrama, desde aquel genocidio de los pueblos originarios, pasándolo como lo que fue el exterminio de los esclavos, el exterminio de los gauchos, desde aquel primer obrero asesinado en Rosario en 1901, Gómez Budislavich, pasando por la Semana Trágica en los talleres Bacena en 1919, las masacres en la Patagonia, los obreros en la Patagonia y en el Chaco, el fusilamiento de Penina aquí en Rosario con el golpe del 30, las torturas aplicadas durante todo ese periodo de la década infame, donde el hijo de Lugones inventó la picana eléctrica, que siempre dicen de la virome, el dulce de leche, pero siempre se olvidan de lo que fue el invento argentino de la picana eléctrica. Los atentados en los distintos actos en la Plaza de Mayo antes del 55, los bombardeos en Plaza de Mayo, los fusilamientos de León Suárez, la aplicación del plan Conintes durante el gobierno de Frondizi, la represión que se produjo y que nadie recuerda, con 3 obreros muertos durante el gobierno de Ilia, durante la visita de De Gaulle, una manifestación de la CGT que fue duramente reprimida, el golpe del 66 que trajo la cantidad de muertes que sembró desde Pampillón, Cabral, Blanco, Bello, hasta la masacre de Trelew, lo que fue después
esa cacería de la AAA, todo lo que significó la represión del 73 al 76, creando esa figura de los desaparecidos, y los asesinados en democracia, desde Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Fuentealba, Mariano Ferreira, los hermanos Com, etcétera, etcétera, etcétera. Y también esta clase dominante, haciendo uso de esa violencia, parió en la Argentina, como decía Carlito, la ley de residencia, luego con el primer centenario la ley de defensa social, el plan Conintes, que para la misma época que se aplicaba el plan Conintes, Frondizi recién daba derogaba la ley de residencia, la militarización de los trabajadores que se dio en distintos momentos de nuestra historia, y es largo el ejemplo, porque si algo conocen los trabajadores en la Argentina es haber sido militarizados. Y lo que nombraba la compañera del plan antiterrorista, del proyecto X, y lo que significa la tercerización de la represión, que no empezó ahora, sino que empezó con la Liga Patriótica y las brigadas nacionalistas en la década del 30 y continuó con la AAA. O sea que a partir de esto podemos afirmar esto de que la violencia de las clases dominantes en la Argentina es algo inherente, es algo que surge en los inicios mismos de la conformación del Estado Nacional. Y en este largo recorrido que la compañera ha enumerado con sumos detalles, y con este vicio que tenemos los historiadores de comenzar por los orígenes, este genocidio comenzó allí hace más de 500 años en nuestra América y en nuestro país, en este territorio, con el saqueo, la explotación, pero también con la lucha, con este descubrimiento del oro y de la plata que se dio en el continente, y que con lo que significó este genocidio y la cantidad de muertos de los pueblos originarios a lo largo de toda nuestra América, primero fueron derrotados, luego privados de su cultura y creencias, sometidos al trabajo esclavo y las enfermedades importadas por los europeos. La casi extinción de la población nativa generó otro genocidio, al propiciar el repudiable comercio de seres humanos, al arrancar millones de africanos de su tierra natal para traerlos como nueva mano de obra esclava. Y ahí es donde participaron ingleses, holandeses y franceses, que se destacaron en este negocio infame. Y ahí es esa triangulación que se hacía entre Europa, África, América, y de América se iban el oro y la plata para Europa, que sirvió para el desarrollo del comercio, de la industria y del desarrollo del capitalismo en la Europa continental, y también principalmente en Inglaterra y en la Europa continental. Y aquí traigo el recuerdo de cuando don Juan Pablo II llega a Lima en 1984, el movimiento Tupac Atari de Bolivia y de Perú, no sé si lo pronuncié bien, y el Partido Indio le entregan un comunicado que uno de sus párrafos decía lo siguiente: hemos decidido aprovechar la visita del Papa para devolverle su Biblia, pues en 5 siglos no nos ha dado ni paz, ni amor, ni justicia. Por favor, llévese su Biblia y désela a nuestros opresores, cuyos corazones y cerebros necesitan más de sus preceptos morales. Recibimos la Biblia, que fue el arma ideológica del asalto colonialista, la espada española que de día atacaba y mataba cuerpos indios, de noche se volvía cruz que atacaba el alma india. Pero a este genocidio y a esta represión y a este trabajo esclavo de los esclavos africanos y de los pueblos originarios también hubo rebeliones. Y en ese sentido podemos destacar, porque también si no vemos la historia siempre por arriba, y tenemos que mirarla en la interacción entre los de arriba y los de abajo, y de ahí la mayor rebelión, como la de fuera de Tupac Amaru, los esclavos de Diego de Colón, que también se rebelaron. En Brasil, los esclavos que huían de las explotaciones hacia la selva, y también las rebeliones que en 1791 estallaron en Haití
y así puede ser larga la lista, y también en nuestro territorio y también en Chile se le rebelaron contra los conquistadores. Y haciendo un poco de historia, que la compañera lo describía, porque no fue solamente Roca el que hizo el genocidio. Comenzó en 1766 por el primer virrey Pedro de Ceballos. Como comentaban, Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires en la década del 20 se escuchaba ya del exterminio. Se decía, primero exterminaremos a los nómades y luego a los sedentarios. Y también va a participar de este genocidio Rosas, con la campaña de Rosas al desierto del 33 al 34, cuando 3 columnas tratan de avanzar sobre los pueblos originarios. La inmensa cantidad de tierras incorporadas fueron repartidas entre estancieros, funcionarios y militares, que en la década del 1820, gracias a la ley de Antitefus de Rivadavia, pudieron alquilar, entre comillas, alrededor de 9 millones de hectáreas, las cuales quedaron firmes en su poder en 1838 gracias a un decreto de Rosas. Entre 1833 y el 34, al concluir su primera gobernación, Juan Manuel de Rosas emprende la primera campaña del desierto financiada por la provincia y los estancieros bonaerenses preocupados por las amenazas sobre sus propiedades. Según el informe que presentó Rosas al gobierno de Buenos Aires a poco de comenzar esa conquista, el saldo fue de 3.200 indios, así decía el informe, muertos, 1.200 prisioneros y se rescataron 1.000 cautivos blancos. O sea, esto bastante tiempo antes que Roca, ya el genocidio sobre los pueblos originarios había comenzado. De las 3 columnas que organiza Rosas, la única que continúa es la comandada por Rosas. Al finalizar en 1834 la campaña del desierto, antes de esto, es digno recordar que el caudillo Juan Facundo Quiroga había sido invitado por el gobierno de Buenos Aires y había sido nombrado como comandante en jefe de las operaciones del sur. Quiroga, sin embargo, renunció al poco tiempo, aduciendo desconocer esa guerra contra los indios. Las conclusiones fueron: se afianzó la soberanía nacional en un extenso territorio, aumentó el prestigio político de Rosas, decayó el ascendiente de sus adversarios, se detuvieron los malones por espacio de 20 años, se extendió la frontera, esto decía todo el informe, se rescataron 2.000 cautivos, se causaron 6.000 bajas, se ganaron cerca de 3.000 leguas cuadradas de tierra. Y una vez finalizada la campaña, el 25 de marzo de 1834, un año después de haberse iniciado la campaña, Rosas pronunciaba este discurso: soldados de la patria, hace 12 meses que perdisteis de vista vuestros hogares para internaros por las yermas y vastas pampas del sur. Habéis operado activamente sin cesar todo el invierno y terminado los trabajos de la campaña de un año. Vuestras lanzas han despoblado de fieras el desierto, han castigado los crímenes y vengado los agravios de 2 siglos. Las bellas regiones que se extienden hasta la cordillera de los Andes y hasta las costas que se desenvuelven hasta el afamado Magallanes quedan abiertas para nuestros hijos. Habéis excedido las esperanzas de la patria, pero entrando en ella ha estado envuelta en desgracia por la furia soñosa de la anarquía. Y sigue este comunicado que se conoce como la proclama de No Pasta. La conquista va a seguir, y va a seguir con firmeza con Avellaneda y su ministro de guerra Alsina, el ministro Alsina que a través, encomendado por el gobierno de Avellaneda, miembro de la generación del 80, para algunos, un oligarca progresista, como se diría ahora. El plan de Alsina fue levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un foso conocido como la Zanja de Alsina, con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado, dice el informe. Al fallecer Alsina, fue reemplazado por el joven Julio A. Roca, y la campaña de Roca
fue bien descrita por la compañera y también a lo que fueron sometidos los pueblos originarios, que no voy a repetir. Los beneficiarios fueron los apellidos tan conocidos: los Pereira y Laola, los Alza-Gansué, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Oz, los Méndez, entre otros. Y quiero leerle 2 o 3 cositas bastante rápidas. Y esta cuestión de la violencia de la clase dominante, hoy cuando leía esto recordaba, dice: vino el Remington, escribió un general de la época, y junto con el Remington la ofensiva. Se acabaron los indios y se conquistó el desierto. El 1 de mayo de 1890, el primer 1 de mayo en todo el mundo, en la ciudad de Rosario, que nos debemos enorgullecer por eso, que Rosario es una de las ciudades en que se conmemora el 1 de mayo, la crónica del diario Capital dice que los 1000 obreros anarquistas y socialistas que ese día recorrieron las calles de Rosario iban custodiados por 6 bomberos luciendo sus famosos Remington y sus flamantes Remington. Esto mismo se aplicaba en el genocidio en el sur. El presidente Avellaneda pidió fondos del Congreso para emprenderla, después de hablar de esta raza, la más viril de América del Sur. Hasta nuestro propio decoro nos obliga a someter cuanto antes, por la razón o por la fuerza, a un puñado de salvajes que destruyen nuestra principal riqueza y nos impiden ocupar definitivamente en nombre de la ley, del progreso y de nuestra propia seguridad los territorios más ricos y fértiles de la República. Esto decía Avellaneda, pero también otro integrante de aquella generación del 80, Bartolomé Mitre, decía: las tribus salvajes son una gran potencia respecto de nosotros, una república independiente y feroz en el seno de la República. Para acabar con este escándalo es necesario que la civilización conquiste ese territorio, llevar a cabo un plan de operaciones que dé por resultado el aniquilamiento total de los salvajes. El argumento de la espada que la espada tiene más fuerza para ellos, y este se ha de emplear al fin hasta exterminarlos o arrinconarlos en el desierto. Esto decía Mitre, Avellaneda, y así podíamos seguir. ¿Qué decía el periodismo de esa época? Los comentarios periodistas decían: la conquista es santa, porque el conquistador es el bien y el conquistado es el mal. Siendo santa la conquista de la Pampa, carguémosle a ella los gastos que demande, ejercitando el derecho legítimo del conquistador. El gobierno declara que no tiene dinero en las cajas fiscales para hacer frente a los gastos de la campaña, pero en cambio la Pampa vale dinero, tiene un precio y la ofrece en venta al comercio del país, garantizando además como premio la seguridad de la propiedad privada hasta en el último rincón de los territorios conquistados y a conquistarse. Y es larga la lista de aquellos que aportaron para la campaña de Roca y que luego a precio de baratija le fueron entregadas las tierras, y ahí así encontramos la cantidad de hectáreas que fueron desde 1822 y que se fueron extendiendo, y ahí encontramos los principales compradores: los Alza-Gansué, los Anchorena, los Luro, los Pereira y Laola, los Martínez de Oz, los Herrera Vega, los Díaz Vélez, los Atucha, los Bunge, los Ortiz Basualdo, los Saavedra, los Otamendi, etcétera, etcétera. Y así podemos continuar. Y por último, para terminar, las palabras de Roca, que dijo: sellaremos con sangre y fundiremos con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerle a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión y otras armas que las lanzas primitivas. Por eso reafirmo una vez más que desde aquella época hasta la actualidad debemos luchar y enfrentar
y tener presente y que no nos amilane y no nos ha milanado y no ha milanado a los de abajo esa maldita costumbre de matar que tiene la clase dominante en nuestro país. Muchas gracias. ¿De dónde se prende? Ah, está prendido. Compañeros, para recordarles un par de cositas. El espectáculo que hay a continuación, pero también decirles que, como habrán visto, ahí a la entrada estamos juntando firmas, un petitorio por el cambio de la calle Presidente Roca. Queremos decirles desde ya que lo firmen, que dejen bien sus datos, algún mail o algún teléfono allí, porque nosotros entre 10 y 15 días vamos a estar convocando a una reunión de la Comisión Chau Roca acá en Rosario y queremos invitarlos a todos ustedes. Entonces, el que no lo haya hecho, le pedimos que lo deje. Lo mismo estamos juntando, hay una urna, llaves, porque es la idea de reemplazar en Capital Federal el monumento a Roca por un monumento a la mujer originaria. Entonces estamos empezando con la junta de llaves de esta campaña que tenemos pensado que termina entre el mes de septiembre y octubre y que va a contar para el cierre con la presencia en Rosario del compañero Osvaldo Bayer. Y ahora sí, para ir terminando, presentarle cortito también a un hijo de nuestra ciudad, al compañero Mariano Rosa, dirigente nacional del MST y coordinador nacional de la campaña Chau Roca. Bueno, yo voy a ser también muy breve porque así podemos hacer algún intercambio de opiniones, ideas. La iniciativa de generar un movimiento alrededor de la cuestión de Roca tiene, por supuesto, tiene un impulsor y un estímulo en Osvaldo Bayer, pero también tiene un impulsor en un legislador que es Alejandro Bodar, que presentó la iniciativa en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto para reemplazar el monumento al genocida que está ahí en la Diagonal Sur y la calle Perú, por el de la mujer originaria. Y digo esto y lo destaco porque tanto los sectores reaccionarios de la legislatura, los ligados al macrismo, por supuesto, este tema no les interesa y no lo van a acompañar, pero hay sectores que, reivindicándose progresistas, también lo postergan, porque ustedes tienen que saber que en la legislatura porteña, de 60 diputados, el macrismo solo tiene 26, de manera que habría condiciones es decir, condiciones concretas de, si toda la oposición acompaña un proyecto de estas características, como otros, llevarlo adelante. Pero, por supuesto, hay cuestiones que siguen haciendo ruido en la actualidad de hoy ligadas a Roca y a sus herederos, no a sus herederos consanguíneos, sino a sus herederos políticos y económicos que, por supuesto, generan conflicto con algunos sectores políticos. Yo no me voy a detener, por supuesto, en ningún dato histórico, porque acá se ha abundado bastante en el tema. Solo decir una cosa de la historia, creo que se mencionó al pasar. Roca, además de todo lo que se dijo, es decir, de genocida de pueblos originarios y represor del otro escollo que le surgió a principios del siglo XX, que fueron los trabajadores, tiene el mérito también, entre comillas por supuesto, de haber sido el primer asesino de un trabajador en una movilización del 1 de mayo. Ustedes saben, el 1 de mayo de 1904, una movilización, 70.000 trabajadores en La Boca, reprimida salvajemente por el ejército, por orden política del presidente Roca, mató a Juan Ocampo, un marinero de 18 años, que además, cuando le estaban velando en el local de La Protesta, en el local del periódico La Protesta, fue allanado el local, destruido el local y desaparecido el cuerpo de Juan Ocampo, de 18 años, que hasta hoy su cuerpo no ha sido encontrado, convirtiéndose en el primer desaparecido trabajador del siglo XX y no tiene, mientras Roca tiene el monumento más grande de la capital del país, Juan Ocampo no tiene ni una callejuela en el barrio más perdido de la ciudad de Buenos Aires ni en ningún lugar. Nosotros creemos que cuestionar a Roca, por eso la campaña se llama Desmonumentar a Roca o desmonumentar el país de Roca, no solo Buenos Aires. En todo caso, la figura de Roca, enorme y prepotente ahí en la capital del país, tiene el sentido de ser un puntapié inicial, como vidriera política que es, para potenciar un movimiento más de carácter nacional.
Se decía acá, Roca tiene tiene su figura en el billete de más valor, en el de 100 pesos, y Belgrano en el de 10. Pero San Martín lo tiene en el de 5 pesos. Es decir, está más devaluado incluso que el propio Belgrano, una figura asociada a la emancipación latinoamericana, es decir, con valores que tienen que ver con el antiimperialismo, ligados a Bolívar y a la gesta patriótica de nuestro continente. Incluso, ustedes saben, San Martín, frente al monumento a Roca, 10 metros, a 90 metros del Cabildo de la Revolución de Mayo, de los Belgrano, de los Castelli, de los Monteagudo, de los Dorrego, San Martín tiene un monumento, una estatua chiquita, perdida, semioculta, ahí en Retiro, escondida detrás de la Torre de los Ingleses, que casi prácticamente no se ve, mientras Roca, este personaje del que hablábamos, está ahí en el medio de la ciudad. Lo decía Carlos al principio, nosotros no tenemos ninguna confianza en que con una iniciativa legislativa ni en Buenos Aires ni en ningún lugar del país se pueda avanzar en reemplazar monumentos o cambiarle el nombre a las calles. Hay que acompañarla de la movilización social, de la movilización crítica, de conciencias. Por eso lo que queremos hacer es multiplicar encuentros de estas características. Ya se están haciendo en alrededor de 14 provincias, es decir, lanzándose la campaña para lograr llegar a todos los lugares del país. Arrancamos con Osvaldo Bayer y también con, yo creo, un testimonio actual, presente, que le da una potencia bárbara a la iniciativa, que es Félix Díaz, que es dirigente de la comunidad QOM La Primavera de Formosa, que también se integró a la campaña y es un testimonio, así como la compañera presente y actual, de una continuidad en las políticas de Estado en relación a los pueblos originarios, porque yo solo para dar un dato y comparar las escalas de lo que estamos hablando, la comunidad de La Primavera de Formosa reclama 1.350 hectáreas de tierra, 1.350 hectáreas. El gobernador Gilles Dufrance, además de reprimirlos, les acaba de vender la mitad de las tierras que ellos reclaman a la Universidad de Formosa para hacer el instituto universitario y con ellos adentro, por supuesto. Pero mientras ellos reclaman 1.350 hectáreas y son reprimidos, criminalizados, la policía provincial tiene cercado el predio de la comunidad, Benetton tiene 900.000 hectáreas en la Patagonia. E incluso se criminalizó y se desalojó a la familia Uriñanco Nahuelquiren en la Patagonia, que tenía 300 hectáreas en el ejido de las 900.000 de Benetton, y Benetton inició un proceso judicial e hizo desalojar a la familia mapuche que les menciono por 300 hectáreas que ocupa ancestralmente. Y esto no ocurrió en el siglo XIX, ocurre hoy, la concentración de la tierra, la concentración de la propiedad y la resistencia también de los pueblos originarios. Entonces, de lo que se trata es de lograr provocar un gran debate alrededor de qué valores estamos referenciando en el espacio público, en la nomenclatura de calles, en la nomenclatura de edificios públicos, porque el arte y la nomenclatura de calles, es decir, los nombres de calles y edificios públicos, no es que no dicen nada, son neutros, asépticos o vacíos. Roca está ahí por algo. Ustedes saben que ese monumento, el corazón de la ciudad de Buenos Aires, lo mandó a construir primero una dictadura, por la década infame, pero segundo fue el hijo varón del general Roca, Julito Argentino Roca, vicepresidente, cuyo primer proyecto fue invertir 350.000 pesos fuertes en 2 estatuas, una ahí y otra en Tucumán, que todavía está, porque era tucumano, todavía están en los 2 lugares la estatua de Roca. Pero los valores que representa Roca son los valores de un país que tiene continuidad en otros Rocas, en otros padrinazgos políticos, acá se han nombrado. Ojo, es la sociedad rural, pero también es Grobocopatel, también es Urquía, también es Benetton, también es la Barrigol, la Lumbrera, Estrata, que bajo otro formato avanzan con la desposesión, con la apropiación de recursos, de tierras, y avanzan también criminalizando a los que resisten. Porque no es un abuso histórico decir que la ley 4144, la ley de residencia, que se implantó bajo la presidencia de Roca, que expulsaba del país a todo trabajador que predicara ideologías ajenas al ser nacional, así decía el texto de la ley. Fueron expulsados alrededor de 300 activistas anarquistas, socialistas, por el reclamo de las 8 horas.
no es un abuso histórico compararla con la ley antiterrorista hoy, de ninguna manera. Digamos, es una obligación política, científica, decir que una y otra se emparentan porque ambas están pensadas para enfrentar la resistencia de aquellos escollos que va encontrando el poder político capitalista que intenta defender sus intereses llevándose por delante lo que encuentra en el camino. Nosotros por eso creemos que oponerle a Roca el proyecto escultórico de la mujer originaria que se está haciendo ahí en los galpones de la ex ESMA, lo está haciendo el mismo escultor que hizo la estatua del Che, que está acá en Rosario, Andrés Cernelli. Y de la misma manera, es decir, con el aporte de llaves y objetos de bronce de la población, porque no se trata que venga ningún ricachón, ningún mecenas a donar las 10 toneladas de bronce, sino que sea la propia población la que lo aporte. Pero le queremos oponer los valores de la interculturalidad, de la integración que no sea culturación, sino la integración de lo distinto, de lo diverso que enriquece. A Ceballos, acá no se nombró, pero Ceballos, que fue el historiador oficial de Roca, justificador de toda la masacre con el paradigma de civilización y barbarie, que tiene calles, que tiene escuelas, que tiene monumentos, que tiene de todo. Bueno, oponerle otras expresiones reivindicativas de la historiografía argentina, a un Milcíades Peña, por ejemplo. ¿Por qué no ponerle a Ceballos un Milcíades Peña? A los Rivadavia, que fue expresión del cipallismo más completo de nuestro país y que tiene en Buenos Aires. La avenida más larga de Buenos Aires es la avenida Rivadavia. Bueno, oponerle figuras como Bolívar, como Juana Zurduy. Hay un proyecto para reemplazar en la figura del billete de 100 pesos a Roca por Juana Zurduy, mujer, patriota, luchadora, mestiza. Es decir, nosotros queremos discutir, en definitiva, Roca, para discutir el presente, para discutir otros valores, para discutir sobre qué valores pensamos un modelo social distinto al actual, donde sigue primando la desposesión, la concentración, la desigualdad, la criminalización. En ese sentido que en Rosario también tengo una réplica. La campaña, la comisión permanente, es una cosa muy positiva. Yo les quiero decir 2 o 3 cosas que estamos pensando, por lo menos para seguir potenciando esta idea a nivel nacional. Por un lado, en pocas semanas vamos a construir un viaje a la comunidad de la Primavera, que está atravesando un momento muy complejo de mucha tensión política. Es decir, el gobierno nacional está interviniendo en la comunidad para dividirla, está interviniendo en la comunidad como hace con todas las organizaciones populares para intentar cooptar a algunos dirigentes y aislar a los sectores más conscientes y que pelean, como los que encabeza Félix Díaz. Nosotros vamos a viajar en el mes de agosto con un contingente de jóvenes, de estudiantes, de docentes, de militantes a la comunidad. Estamos pensando en que hay que organizar esta lucha de ideas contra los mitos de la historia oficial liberal y también del revisionismo nacionalista, que ha, por ejemplo, ocultado esto que se decía acá de Rosas, lo ha ocultado y tiende a defenderlo integralmente, haciendo culto de la personalidad. Nosotros estamos construyendo un equipo interdisciplinario con estudiantes, con docentes, con investigadores, porque queremos construir una cátedra libre, itinerante, que discute estos temas que están ausentes en la academia, que están ausentes en los contenidos curriculares de la formación docente, por supuesto, en la educación media también. Entonces poder recorrer facultades, colegios, profesorados, para dar este debate y hacernos el lugar que la academia, por supuesto, no nos quiere dar. Y por último, como consideramos que la mal llamada campaña del desierto fue una invasión militar genocida para reemplazar pueblos originarios por ovejas, porque fue eso, y repartirse 42 millones de hectáreas entre 1.800 familias, entre ellos los Martínez de Hoz, 2,5 millones de hectáreas, y Roca, 65.000, que todavía las conserva en Deró, en provincia de Buenos Aires. Como se trató de un genocidio, es decir, un crimen de lesa humanidad, y no prescriben los crímenes de lesa humanidad, a iniciativa del propio Osvaldo Bayer, pero también del fiscal Gómez de Tucumán, el fiscal que procesó al gerente de la lumbrera, William Rooney, que está estudiando el tema, y pensamos en generar una iniciativa para la segunda mitad del año de los juicios de la verdad.
Es decir, nosotros queremos someter a juicio a Roca, al ejército argentino, a los oficiales del ejército, a los responsables políticos que aunque no vivan, tienen que ser juzgados por la historia, tienen que ser esclarecida la verdad frente al presente y al futuro de las generaciones que necesariamente sobre esa base tienen que construir una Argentina integrada para todos, sin genocidas y sin represores. Por eso, invitarlos a participar con todo, a ponerle el cuerpo a esto, a seguir multiplicando esta iniciativa porque está creciendo, porque vemos receptividad social. No pensamos en ninguna especulación de tipo superestructural, no estamos contando los votos en la legislatura ni en ningún consejo deliberante. Creemos que van a aparecer los votos en la medida en que se genere presión social y movilización, y seguramente habrá progresos y avanzaremos en la desroquización de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe y de todo el país. Así que muchas gracias y a ponerle el cuerpo y a seguir multiplicando esta iniciativa.